preguntarte, ¿el enemigo no está en casa? Te lo pregunto así, al chilazo. ¿Se puede confiar que con Ricardo Monreal encabezando los esfuerzos de Morena en el Senado, se aprobará lo que se tiene que aprobar para ir en el camino que la mayoría, de acuerdo a las encuestas, quiere en esta reforma electoral? Porque Ricardo Monreal habla de no sé, hacer 20 cambios o modificaciones, y que Adán Augusto López Hernández, que ayer se la pasó en el Senado, solamente había aprobado un puñado. Híjole, a veces yo digo, asumo mi responsabilidad desde esta trinchera, que ni los opositores se atreven a tanto, pero tú has sido muy claro también en tus posiciones, César. Senador, ¿se puede confiar en los esfuerzos de Monreal como coordinador de la bancada? Estamos viviendo un proceso intenso de debate interno en el grupo parlamentario. Ahorita me salí de una reunión previa del grupo. Ayer nos reunimos con el secretario de Gobernación y lo platicamos. Seguramente hoy estaremos en distintas reuniones revisando cuáles son las reservas que vamos a aprobar. Y yo espero que todas y todos los senadores del movimiento respaldemos lo que acordemos con el Ejecutivo Federal, porque nosotros somos parte de un proyecto, nosotros no nos podemos ver como aislados a un proyecto, somos parte de un proyecto, y en ese proyecto pues tenemos que jugárnosla con el proyecto y tenemos que tener los riesgos que se tengan que correr en este proyecto. Yo les decía hace un rato a los compañeros y compañeras senadoras que si no hubiera habido duendes en la Cámara de Diputados, pues estaríamos en la disyuntiva de aprobar como nos llegó en la Cámara de Diputados o buscarle hacer correcciones, y que en esa hipótesis pues yo hubiera dicho vamos a aprobarlo como viene. Al haber duendes en la Cámara de Diputados y que se aprobaron cosas que no tenían el sustento, no tenían el planteamiento inicial del titular del Ejecutivo, bueno, nos está permitiendo en el Senado hacer una revisión y decir esto puede pasar y esto no puede pasar. Pero eso tiene que ser necesariamente acordado con el Ejecutivo Federal. Y lo que acordemos con el Ejecutivo Federal es lo que tendríamos que respaldar todas y todos los senadores y senadoras del movimiento. Si algún senador o senadora decide no aprobarlo, bueno, pues está en su decisión, y pues cada quien toma sus decisiones. Aquí no se le pone una pistola a nadie. Aquí vamos a razonar, vamos a decir cuáles son las reservas que se acordaron con el gobierno federal, cuáles son las reservas que le conviene al proceso de transformación del país, y sobre esas deberíamos de ir todos en conjunto a votar. Y si hay opiniones de otros compañeros y compañeras, bueno, se van a discutir internamente, y al fin de cuentas, pues todos tenemos que tomar nuestra propia decisión, porque también, mira, se ha hablado mucho de inconstitucionalidad de algunos artículos, pero todas las leyes son interpretables. La propia Constitución es interpretable, y hay quienes pueden pensar este artículo es inconstitucional, y hay con la misma Constitución argumentar que sí es constitucional por tal o cual. Yo lo he discutido con algunos compañeros senadores, que desde su punto de vista tal artículo es inconstitucional, y con la misma artículo constitucional yo les digo, no, aquí nos da facultades para meternos en hacer estas modificaciones al Instituto Nacional Electoral. O sea, nadie tiene la verdad absoluta en términos de la interpretación de las leyes. Si nosotros lo aprobamos el día de mañana y la oposición, que seguramente lo va a hacer, se va a la Suprema Corte, bueno, la Suprema Corte será la que tome la última palabra, pero yo creo que nuestra responsabilidad como senadoras y senadores del movimiento es ir en consonancia con la transformación del país, o sea, en concordancia con el gobierno federal.